Gloria a Dios, gloria a Dios, bendiciones, bienvenidas nuevamente y para la gloria del Señor, seguimos. Amén, ahí está. Vamos a seguir conectándonos. Bienvenidas las que ya se están uniendo. Bienvenidas, bienvenidas nuevamente. Gloria a Dios, bienvenida Pastora Barahona. Seguimos aquí tratando de conectarnos con Facebook, a ver cómo nos va. Gloria a Dios, hasta ahora. Gracias por estar aquí. Hoy continuaremos dando nuestro repaso y los dos capítulos de hoy, jueces 19 y 20, y el repaso de jueces 17 y 18. Y vamos a orar. Vamos a esperar un momentito que se conecte Facebook. Ahí estamos. Bienvenida, Vicky, Victoria Barahona, Minerva, Frela, Carmen, Sonia, que nos ve por el Facebook. Bienvenidas, hermanas, hermanos, aquellos que nos están viendo. Gloria a Dios, vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos porque una vez más, Señor, tú nos das esta oportunidad de estar delante de ti entendiendo que es contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos encontramos, Señor, leyendo tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites, Señor, nos pones el querer como el hacer, Padre Santo, de tu perfecta voluntad. Y ayúdanos, Señor, danos revelación mientras leemos, Señor, enséñanos, sella tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con nuestro repaso y nuestro repaso de los libros 17 y 18 de Jueces, porque ya vamos avanzando, ya el lunes, poniendo al Señor por delante, terminamos el libro de Jueces y hoy vamos a repasar 17 y 18 y vamos a leer 19 y 20. Y dice así el repaso: cuando cada uno hace lo que le parece bien. Este es el contexto general. En un tiempo sin rey en Israel, la idolatría y el egoísmo espiritual causaron desorden y división. Estas historias muestran las consecuencias de apartarse de Dios y confiar en soluciones humanas. En Jueces 17 podemos ver que Mica y el levita, ¿verdad?, se volvieron idólatras y hubo corrupción espiritual porque se mezcló lo del sacerdocio junto con Mica, que no era del pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Israel había caído en idolatría y esto terminó afectando incluso a los líderes espirituales. Jueces 17:6 y 21:25. Idolatría en el hogar. Número 2. Mica hizo un ídolo, un efod y terafines para su casa, convirtiendo su hogar en un centro de idolatría. Número 3, corrupción del liderazgo espiritual. Un levita, en lugar de corregir el mal, decide participar por interés personal, porque ahí lo iban a dar dinero, lo iban a atender y le iban a dar techo y comida. Y por su propio interés personal, él no se dejó llevar por lo que era correcto. Jueces 17 del 7 al 10. Falsa seguridad religiosa. Mica pensaba que al tener un sacerdote y sus propios dioses, estaba bien con Dios. Pero esto no reemplaza una relación verdadera con Él.
Jueces 17, 11 al 13. Los versículos clave de Jueces 17 es, en aquellos días no había un rey, cada uno hacía lo que le parecía. Jueces 17:6. Hizo pues Mica un efod e hizo terafines y los puso en su casa. Jueces 17:5. Vete conmigo y séme para padre y para sacerdote. Yo te daré 10 piezas de plata al año y vestidura y tu comida. O sea, Mica lo compró como si lo estuviera comprando. Jueces 17:10. Entonces dijo Mica, ahora conozco que Jehová me hará bien, pues tengo un levita por sacerdote. En otras palabras, compra el levita y ahora piensa que con eso, como el levita iba a vivir con él, Dios lo iba a bendecir. Él también tenía un interés. El sacerdote tenía interés y Mica también tenía intereses personales. En Jueces 18, la tribu de Dan codicia y trae consecuencias. Las enseñanzas clave de este capítulo: buscar la herencia, no la presencia de Dios. La tribu de Dan no había recibido su heredad y decide tomarla por la fuerza. Jueces 18, 1 y 2. Número 2, consultar a Dios antes de actuar. Dan consulta a Jehová antes de la batalla y Dios le da confianza para seguir adelante. Jueces 18, 5, 9 y 10. Codicia y engaño. Dan encuentra un pueblo tranquilo y lo ataca engañosamente, quemando la ciudad y llevándose todo. Jueces 18, 27 y 28. Número 4, idolatría invertida. Dan pone a su ídolo, la imagen de Mica, en el lugar de adoración y establece a su propio levita como sacerdote. Número 5, Jueces 18, versículos 30 y 31. Número 5, un patrón que se repite. La historia termina igual que empezó. Cada uno hacía lo que le parecía. Jueces 18, 31 y Jueces 21, 25. Versículos clave: buscad en heredad entre las tribus de Israel la heredad de vuestra posesión. Jueces 18:2. Entonces consultaron los hijos de Dan a Jehová y dijeron: ¿subiremos o no subiremos contra los hijos de Lais? Y Jehová dijo: subid, porque los he entregado en vuestra mano. Jueces 5:10. No había hombre que no fuese de ellos en toda la ciudad de Dan. La destruyeron a filo de espada, y también a la ciudad de Lais y todos los que había en ella. Jueces 18, 27. Y puso allí los hijos de Dan la imagen que había hecho Mica, la cual hizo durante el tiempo que él habitó en Dan. Jueces 30. Ahí están los versículos clave de Jueces 18 y cuáles son las enseñanzas generales. La apartación comienza en lo pequeño. La idolatría y el egoísmo espiritual comienzan en el corazón, en el hogar. Morir esto un poco. Los líderes íntegros son esenciales. Un líder que se conforma con lo incorrecto causa gran dolor al pueblo. Dios no aprueba soluciones humanas. Crear nuestra propia religión o tomar lo que no es nuestro trae consecuencias. Consulta y obediencia van juntas. Buscar a Dios es importante, pero la obediencia y la motivación del corazón también lo son. La historia se repite. Mientras el corazón del hombre no cambie, el ciclo del pecado y sus consecuencias continúa. ¿Cuál es nuestra aplicación? Evalúa tu corazón. ¿Estás buscando a Dios o tus propios intereses? Construye tu vida y hogar sobre la verdad de Dios, no en compromisos.
Rodéate de líderes y consejeros que te guíen hacia Dios, no hacia el compromiso. Busca a Dios en oración y obedécele en cada decisión. No olvides hacer lo que está bien ante los ojos de Dios. Dios trae siempre bendición. Y dice, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Teme a Dios, busca su voluntad y vive para su gloria. Primera de Corintios 10:31. Gloria a Dios. Ahí está el repaso. Ahí vemos cómo las consecuencias que, ¿verdad? Sucedió en Jueces 17 y en Jueces 18. Y ahora vamos a continuar leyendo Jueces capítulo 19 y capítulo 20. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, aquí vamos a ver las condiciones morales que estaba el pueblo de Israel. En aquellos días, capítulo 19 de Jueces, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndolo el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió el suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes?
Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y foraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humillándolas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. En otras palabras, la concubina murió. Y llegando, versículo 29, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel.
y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre nosotros? Entregad pues ahora aquellos hombres perversos que estaban en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron los hijos de Israel, versículo 26, y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Azarón, ministraban delante de ella en aquellos días y dijeron: ¿volveremos aún salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantarán todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel,
y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas, cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron a los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Manuja hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndoles aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín. Murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, 700 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias. Y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Y ahí, aunque escaparon 700 benjamitas, ahí los alcanzaron y los mataron. Y una guerra bastante recia entre Israel, los de Israel y los de Benjamín, que todos eran, ¿verdad?, de Israel. Gloria a Dios. Bastante sangre que hubo, ¿verdad? Y las enseñanzas del capítulo 19, enseñanzas clave, es el alejamiento de Dios produce corrupción moral. Israel había adoptado costumbres paganas y había abandonado los principios divinos. El pecado se vuelve normal cuando falta liderazgo espiritual. Dios toma en serio la injusticia. Aunque parezca que Dios guarda silencio, Él ve toda maldad y traerá juicio. Capítulo 20, enseñanza clave. Defender el pecado trae consecuencias devastadoras. Benjamín prefirió proteger a los culpables antes que corregir el mal. Buscar a Dios requiere perseverancia. Aunque Israel consultó a Dios, enfrentó derrotas antes de obtener la victoria. La oración y el ayuno preparan el corazón para recibir dirección divina. La justicia debe ir acompañada de dependencia de Dios. No basta con tener una causa justa. Necesitamos la guía y la sabiduría del Señor. Y esas son las enseñanzas clave de estos 2 capítulos. Y hasta aquí hemos terminado
el repaso de Jueces 17-18 y los 2 capítulos de Jueces 19-20, poniendo a Dios por delante. Nos veremos otra vez el lunes, terminando el libro de Jueces, el último capítulo 21. Tengan buen fin de semana. Saludos a Frela, Eugenia, Victoria, Vicky, Sonia y todas las demás que nos ven por Facebook. Que pasen un buen fin de semana con ustedes, leyendo su Biblia, mi Biblia de tapa a tapa, con su servidora Amelia Loret. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones, hermana. Buenas noches. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bendiciones.